Pues bien, bienvenidos a un programa más, ya en una visión del futuro. Eso es lo que vamos a intentar. No se crean que lo vamos a hacer muy bien, porque en materia de política la futurología está en pañales. Pero queremos empezar por la parte internacional, el gran panorama. Bueno, desde aquí, desde el inicio de este año, lo que marca una parte vital de nuestra convivencia en el globo es la guerra. Y la guerra está en Ucrania. Y es una guerra que a mí me parece que tiene una raíz, pero larga. No sé a mis compañeros. El punto viene por lo menos de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania se mete a la guerra con Rusia y se pasa por una zona con una rapidez enorme, con la Blitzkrieg, como Pedro por su casa pasa por Ucrania. No hay ningún obstáculo natural. Entonces, a raíz de eso, la Unión Soviética y ahora Rusia hace su cinturón de seguridad con un montón de naciones que se llamaron Europa Oriental. Pero se le fueron. Ya cuando terminó la Guerra Fría, desapareció ese cinturón de seguridad y desde Moscú, supongo yo, se decidió que la cercanía de Ucrania con la OTAN, es decir, con Estados Unidos, era ya un peligro para su seguridad y decidió invadirla. Lo hizo de manera tan mal y los ucranianos tenían tanta apoyo y capacidad militar que los detuvieron a los rusos. Y entonces entramos en el año de 23, pues con una suerte de impas. Ni los rusos se salen enteramente de Ucrania, ni Ucrania puede volver a echarlos con facilidad, que es cómo garantizarle a los rusos su seguridad sin que tengan que andar invadiendo a sus vecinos. Y cómo garantizar también, supongo, que los vecinos puedan sentirse seguros sin una Rusia que cuando le da la gana da el zarpazo y dice, aquí se hace lo que yo digo porque soy la potencia hegemónica, que aquí en América Latina sabemos muy bien qué es eso, es decir, cómo conseguir una autonomía relativa respecto a la potencia regional. Pones dos temas sobre la mesa muy interesantes que pues yo diría hay que agregar la descomposición completa de las normas internacionales. Lo que hizo Rusia en febrero del año pasado fue romper todo principio de legalidad internacional, paralizar el Consejo de Seguridad y decir, aquí volvemos a la lógica del realismo, es decir, yo invado porque puedo, a, digamos, un costo muy amplio, y seguimos con los temas abiertos, tú decías desde la Segunda Guerra, probablemente vengan desde tiempos de la expansión imperial rusa, ¿no? Que pretendía, en otras épocas se peleaba con Turquía, con el Imperio Austrohúngaro, iban haciendo alianzas, e incluso su relación con Europa ha sido desde el 19 muy complicada, porque el mapa de Eurasia no está muy claro. No está muy claro si realmente hay que tomar a Rusia como una potencia europea con un gran territorio asiático o como un país asiático. China es un poder que contrapesa a Occidente en estos momentos, pero claramente es digamos, una potencia continental en Asia, pero en el caso de Rusia no se sabe bien hasta dónde llega, y sus expansiones imperiales han llevado a que sus hijos hoy sean una fuente de problemas, porque en todas las repúblicas del antiguo imperio ruso y después del imperio soviético hay muchas, efectivamente, poblaciones rusas que son sojuzgadas por las nuevas mayorías nacionalistas, igual que cuando las independencias en Hispanoamérica dijeron los españoles o expulsados o integrados o mancillados o agachupinados. Pero se da este conflicto de las repúblicas que nacen, dicen, oye, ¿qué hacemos con estas potencias, con estas poblaciones que quedan? Que son muchas. En Ucrania la fuente del problema está en que, en este caso, Putin decía, no respetan a los rusos que viven ahí.
En fin, seguimos con el tema abierto. Está claro que la generación de Putin no va a resolver nada porque es un hombre que cree en la fuerza, una fuerza que ha quedado en este caso contrapesada por el poderío de Ucrania, apoyada en este caso por Occidente. Ahora, creo que en el caso, coincidiendo con el análisis que hacen ambos, en el caso de Putin, digamos, este pretexto que dio, ¿sí?, que estaban sojuzgados los de origen ruso, ¿sí?, no fue más que un pretexto para la invasión a Ucrania. Pero algo tiene cierto, ¿no? No, vaya, el hecho existe, sí, no lo niego, pero no merecía una acción de parte de Rusia de esos tamaños. Eso tiene que ver, en efecto, con los combustibles, con los granos, con lo que Ucrania significaba para la estabilidad y el crecimiento de Occidente, y le venía muy bien al señor Putin invadir Ucrania y provocar esta crisis mundial que hay en ciertas commodities, en ciertas mercancías de las que depende el Occidente. Y en un plano mayor, yo me pregunto si Occidente, en términos generales, amplios, incluyendo ahí, obviamente, Estados Unidos, América Latina, etcétera, reaccionaron los países, los dirigentes de los países, con la fuerza que debieron haber reaccionado. Últimamente, supongo que lo habrán visto ustedes, pero en los últimos 15 días de diciembre del año pasado circulaban algunos escritos de Kissinger explicando cómo, ¿sí?, la irresponsabilidad de los dirigentes llegó en un momento dado pues a la guerra. Se refería a la Primera Guerra Mundial, pero están circulando un par de pasajes que son muy atingentes a lo que está ocurriendo en este momento en Rusia con respecto a Ucrania y a lo que podría llevar como consecuencias ya no económicas, esas ya se están viviendo actualmente, sino a lo que podría llevar en términos de, no, obviamente, como decía Lorenzo, no podemos predecir nada, pero que pudiera llevar a una conflagración mayor entre Occidente, China como poder equilibrador y Rusia con las modalidades que decía Leonardo. Sí, esto de la población rusa, ya sea que sea un elemento real de discordia o un pretexto, creo que va más por una combinación, pero evidentemente no se tendría que llegar a esas consecuencias. Me recordó lo de Hitler, es decir, la población alemana, la anexión de Austria primero, los Sudetes de Checoslovaquia, luego Polonia, la parte de Polonia, en fin, fue también el que desembocó en la Segunda Guerra, probablemente como pretexto también, o parte y parte. Es decir, si es población, tiene que estar con nosotros, ¿por qué no? Y eso es lo que por lo menos se ha utilizado como el argumento fundamental. Pero lo que sí queda claro, ya lo hemos comentado en otros programas, es que se esperaba una guerra, un blitzkrieg, una guerra relámpago, ¿no? Para seguir con la comparación con Alemania. Y nada, y se le fue complicando, a pesar de las ventajas técnicas, militares que tiene Rusia frente a Ucrania, hubo algo ahí que, entre muchas otras cosas, es mientras los ucranianos están dispuestos a pelear y a morir, pues muchos de ellos, pues es su patria la que está en juego, la población de Rusia, oye, me van a meter a una guerra en la que no estamos necesariamente tan involucrados ni convencidos. Me recuerda también un poco pues a los soldados norteamericanos en Vietnam, que siempre nosotros que tenemos que ver con Vietnam, ¿no? Y están muriendo nuestros jóvenes y nosotros mismos. Entonces los reclutas de Rusia para seguir combatiendo, pues muchos están saliendo mejor de Rusia, y allá hay una desventaja moral en todo caso, ¿no? La motivación no es la misma de los rusos que la de los ucranianos, y eso desde luego creo que se está reflejando en esta prolongación de la guerra, que no estaba planeada, y sí estoy de todas maneras con el riesgo, o sea, si estamos con el riesgo de que esto se pueda complicar política y militarmente a un grado que pues tocamos madera, ¿verdad? Pero que nadie podría decir que no va a ocurrir. A la hora de deshacerse la Europa del Este, a Gorbachov se le aseguró, pero verbalmente, que la OTAN, que no tenía ninguna razón de ser más que el anticomunismo, ya no hay Unión Soviética, la OTAN no debía de, en teoría, no debía de existir ya, pero existe. Entonces le aseguró que la OTAN no se expandiría y se ha expandido. Entonces déjate de la minoría rusa. El hecho de que
en países donde no estaba y que tenían ese cinturón de seguridad para Rusia, la OTAN se echó encima. ¿Por qué? ¿Cuál fue el objetivo de expandir a la OTAN? No en Ucrania, pero en Ucrania la resistencia ucraniana no se entiende sin una ayuda masiva de Estados Unidos. Estados Unidos está peleando la guerra con soldados ucranianos y los rusos le están peleando con rusos. Sí, ¿no? Y Europa en general, ¿no? El apoyo ha sido verdaderamente enorme y ha crecido la industria militar. No, es verdad, eso se dio cuando se divide Alemania, ¿no? Les das efectivamente garantías de que no va a crecer, pero el mundo ha cambiado mucho del 89 al 2022 y uno de los que ha cambiado es que la potencia, en este caso rusa, ya no es una potencia que conviva amistosamente con Occidente, sino que somete cada vez más a los países, a gobiernos francamente títeres. O sea, lo que está en juego en Ucrania es, oiga, nosotros queremos pertenecer a la Unión Europea, que no los han aceptado del todo, y queríamos pertenecer a la OTAN. No se ha dado, porque ellos en general lo que quieren es una vida libre de la influencia del gigante, que es en este caso Rusia. Ha cambiado radicalmente su postura para los países que viven en su entorno, y estos pueblos se han hecho radicalmente antirrusos. Uno, porque acaban de acceder a su independencia, el México del 1820 y tanto. Es decir, ¿por qué son antiespañoles? Pues nos acabamos de independizar y los tenemos encima. O sea, todas las leyes son profundamente antirrusas y el ánimo de buscar una nueva identidad y una nueva protección es casi una cuestión natural. Rusia no les ha dado la garantía de que pueden tener sus proyectos nacionales sin que los rusos los teledirijan. Ni se las va a dar, creo yo. Algún día lo tendrán que hacer. Bueno, es que se nos olvida si nos vamos más atrás. Entonces sí, la anexión de Crimea. Y la anexión de Crimea, no digo que haya sido sin que se rompiera un cristal, pero verdaderamente, digamos, si comparado con Ucrania, sí es como si no se hubiera roto un cristal. Pero ya anexaron a Crimea y habrá cambiado todas las leyes de Crimea para que no sean antirrusas por este odio o por este resentimiento entendible de los habitantes de Crimea. Pero en el caso de Ucrania, el avasallamiento sí fue, digamos, de unas proporciones que dices, o sea, ahora sí que no se vale, hasta en las guerras hay reglas. Ahora, la posición de Crimea era también más fácil porque no era un granero de Europa. Crimea no lo era, no era una potencia, pero no era un país tampoco de la importancia poblacional, económica y demás de Ucrania, ¿no? Sí, dices, en las guerras hay reglas, debería de haberlas, sí hay ciertas reglas ahí. Sí. Ya por definición una guerra quiere decir que te estás saltando las reglas, ¿no? Esa definición de la guerra es, la política es la guerra bajo otras reglas, pero en la guerra también se hace política, pero ya sin ninguna regla, se saltan todo, se violan derechos humanos al por mayor, aún en pleno siglo XXI, es decir, no, desafortunadamente no se ha avanzado en, digamos, una cierta civilidad en la guerra. Y eso es lo que precisamente provoca también que se empiece a disparar eventualmente las circunstancias que llevan a una situación en donde se puede salir de control completamente, a llegar a otros países, en fin. Que bueno, parte que no estén, aunque esté apoyando a Estados Unidos allí, qué bueno que no estén los soldados, creo yo, directamente, porque entonces ahí sí sería la explosión. Yo nada más un breve apunte para que cierre Lorenzo. No, en una guerra no haces política, pero sí ganas el apoyo de la gente y el apoyo político de otras naciones. Rusia es la gran derrotada de esta guerra. En Naciones Unidas, la mayor parte de la humanidad votó en contra de esta invasión. Sí, votó en contra de la invasión y de todas maneras no se resuelve el problema de la sensación de inseguridad que tienen ahora los rusos, porque no hay ninguna barrera, río, mar, unas grandes montañas que dividan a Rusia de Ucrania. Y la presencia de la OTAN ahí, la pregunta es ¿por qué sigue la OTAN? La OTAN es para detener a los rusos y los rusos ven a la OTAN como la avanzada para seguir sobre de ellos. ¿Quién está amenazando a quién? Yo creo que ambas partes ven en el otro una amenaza histórica. Y bueno,
A ver cómo salimos de eso, pero ese es uno de los puntos centrales en la política internacional. Nos vamos a un corte y espérenos que seguimos con algunas visiones del futuro bien interesantes. Bueno, en este segundo bloque les propongo que analicemos, o más bien tratemos de intuir hacia dónde se mueve la economía. Tenemos datos, tampoco son muy buenos los economistas para anticipar el futuro, no tan malos como los politólogos, pero tampoco aciertan. Pero hay tendencias de la economía que son un poquito más lentas, por tanto sí es fácil prever hacia dónde se puede mover el año. Seguimos con un año que tiene todavía efectos de la guerra rusa, un incremento fuerte en la inflación, que ha pegado pues, a muchas economías. Se supone que a lo largo del año irá suavizándose la inflación, por tanto presión sobre los salarios, presión sobre muchos temas del precio de determinados productos que tenemos ahí. Los expertos anticipan que tenemos un mal año en términos económicos. El desempeño global va a ser malo, salvo los asiáticos, que aún cuando les va mal crecen al 4%. El resto de las economías tendrán crecimientos mediocres. Europa es probable que tenga una recesión en Alemania e Italia, son los dos primeros que caerían en recesión, y Estados Unidos está entre azul y buenas noches. Se ha defendido mejor de lo que efectivamente se esperaba, y algunos anticipaban que a finales del año anterior caería en recesión. En cualquier caso, no parece que el año que abrimos ahora sea particularmente brillante. Los dos grandes de América Latina, Brasil y México, en su línea, es decir, crecimientos mediocres. En este caso, pues tenemos un gobierno muy optimista que dice que llegaremos a crecer hasta el 3%, esa es la expectativa, por cierto, sobre la que está fundada el presupuesto. La mayor parte de los analistas dicen el consenso estaría en torno al 1%. Hay que decir que el año anterior se esperaba también bastante más flaco y no crecimos tampoco como se esperaba por efecto de la expansión norteamericana. Pero sí se espera un año bastante menor que el que tuvimos el año anterior. Por tanto, los dos años anteriores habrán sido los buenos del sexenio. Este que viene será de crecimiento de 1%. Por cierto, bueno, pues cumplir las expectativas estas de campaña, de crecer al 4%, lo demás, todo eso quedó ya en el olvido, un poco por pandemia, medidas políticas del propio gobierno. Cualquier caso, parece que tendremos un año de inercia declinante, eso es lo que dicen los expertos. ¿Ustedes cómo lo ven? Pues se ve pesimista, ¿no? Pero bueno, ya como lo planteas tú, ya si no tenemos recesión, y recesión se define como 2 trimestres seguidos, ¿no? De caída del Producto Interno Bruto, pues pues ya siquiera podemos esbozar una sonrisa. Desde luego no alcanza, después hablaremos de los mexicanos y las mexicanas y cómo les está yendo, pero bueno, no parece que nos podamos montar sobre lo no tan mal que le va a Estados Unidos. No está creciendo, digamos, parejo, siempre nosotros abajo, pero moviéndose junto con los Estados Unidos. Y yo haría dos apuestas si fuese gobierno. Uno, esto que se llama el nearshoring, o sea, aprovechar la cercanía con Estados Unidos para que la sustitución de importaciones, digamos, de Estados Unidos, que importaba de otros países, empiece a importar de México. Y la segunda, vi hace 15 días, Leonardo, que entrevistabas precisamente al embajador español, y a pesar de la pausa en la que se encuentra al ministro español, y a pesar de la pausa, en la interparlamentaria, la binacional México-España, y creo que decía una cosa que le daba al clavo, ¿no? A ver, en el caso de España, pero sería el caso de otros países, hay cantidad de empresas mexicanas en España y muchas más españolas en México. ¿Qué se necesita para mantener esto? Se necesita, decía el ministro, se necesita tener certeza jurídica. Creo que además de los incentivos a la inversión privada, la certeza jurídica para que esto ocurra, ¿sí? Y la elección de buenos proyectos de inversión pública de este gobierno, de todavía ese gobierno que le quedan 2 años, serían los 3 factores que permitirían a México sobrepasar esta expectativa del 1%.
Esa es la visión que tengo, esas tres. La clave en buena medida la tiene Estados Unidos. Decidimos hace años unirnos a esa economía. Somos parte ya, para propósitos prácticos, de la economía norteamericana. Se suponía que no iba a ser muy dura la depresión. Paul Krugman hizo una predicción de que, bueno, es una cosa chiquita y nada, señores, que se vino en serio. Ahorita las empresas se están vendiendo las acciones para pasar a bonos del Tesoro norteamericano, que está subiendo. Esa parte es novedosa. Los norteamericanos están pagando su gobierno intereses muy altos, y México también ya subió las tasas de interés como una defensa frente a las incertidumbres. Tenemos, sí, los grandes proyectos públicos, los del Tren Maya y la Cuatro Bocas, y además inversiones nuevas. Se nos anuncia que en Nuevo León va a haber se va a poner una fábrica de automóviles Tesla. Eléctricos. Tesla. Y las exportaciones de automóviles son la espina dorsal de las exportaciones mexicanas. Así que la cosa está... no es para decir esto va a irse al demonio, pero tampoco es para estar muy felices con que la pasemos hasta que vuelva a repuntar ya en serio la economía norteamericana. Y por cierto, ahorita ya se me fue el tiempo, pero esa economía norteamericana, con la información que nos dan de la existencia de una fuente de energía que es absolutamente distinta a todas las que ha habido en la historia, eso sería... pero es para muchos años hacia adelante, ¿no? Sí, yo creo que algo de lo que ha ayudado, tú lo mencionabas, Amparo, es lo de las inversiones que están saliendo de China con este conflicto, y que en principio el mejor destino sería México. Y lo es en buena parte, pero dicen también los economistas que buena parte de eso se ha quedado en el camino. Es decir, muchas de esas inversiones no acaban de ver con plena confianza a México, en fin, por lo que ha pasado, por lo que tú quieras, del aeropuerto, lo que sea, y se quedan incluso en Vietnam, en una parte, otras en Corea del Sur. Cuando la distancia de ella diría, oye, pues mejor en México. Pues sí, pero ahí las garantías no. De todas maneras, una buena parte está llegando y eso está ayudando a que la economía no esté que no se caiga tanto. Pero uno de los debates que ha tenido este punto de la economía y que va a seguir teniendo es si las políticas que tomó López Obrador contracíclicas eran las adecuadas o no. Fueron muy distintas a la de la mayoría de los países. Y el propio López Obrador decía, estas son las buenas y van a ver cómo nos lo reconocen el resto del mundo. Y entonces empieza la comparación. Evidentemente, no se niega que la pandemia obviamente generó parte de los problemas económicos en todo el mundo. Pero entonces vienen las comparaciones de decir, a ver, países que también tuvieron la pandemia, ¿están creciendo más rápido o no? ¿Ya alcanzaron el punto previo a la pandemia o todavía no? Y ahí creo que las cosas, la evaluación no es tan buena. Ahora, varios expertos en la economía sí están viendo un panorama más oscuro. Entre ellos, Carlos Ursúa, que de pronto, y muchos otros que están diciendo, se va a complicar por tal y tal razón, e incluso, espero que se equivoquen, pero son varios que están diciendo, sí se viene una crisis más profunda a fin de sexenio. Y la duda que ellos tienen, es si explota esto antes de la elección o después. Pero están viendo todo un panorama en donde ojalá la libremos, como tú dices, no con fanfarrias, pero que sí más o menos hay se pueda que poner pasar. el énfasis en que no, la diferencia cuando tú dices de que se compare con otras es lo de la deuda. El hecho de que México se abstuvo de endeudarse, cuando personas, incluso yo, que no soy economista, aconsejé la deuda para salir de
Nada más, es que eso también está en debate, si convenía o no convenía. No, pero y también está en debate las cifras de la deuda. La gran mayoría de los economistas dicen que sí nos hemos endeudado. Pero está equilibrado, ¿no? Es decir, tienes una proporción de deuda, finanzas públicas en orden. Yo creo que el tema es si el presupuesto de este año, que es 8 billones y no sé cuánto, se logra fondear o tienen que empezar los recortes. Pero yo dejaría ya la discusión sobre López Obrador y lo que decidió, porque finalmente es pasado, y me remitiría a qué es lo que viene en términos de una economía que no crece. O sea, López Obrador criticó mucho los crecimientos mediocres del neoliberalismo. Pues él va a terminar su gobierno y no lo pudo cambiar. La trampa de la renta media, Estados Unidos es más rico que México hoy después de la pandemia y no hemos logrado mejorar el ingreso per cápita. Él, su sexenio ya se le acabó. El tema es, hay ideas nuevas para sacar a México esta dependencia con los Estados Unidos, una dependencia, en este caso, que nos da crecimiento, pero un crecimiento que depende de los Estados Unidos y no nos está permitiendo dar el gran salto. ¿Hay nuevas ideas en economía? Yo lo dudo. Me tiendo a enojar muchísimo cuando ya hablamos de que pues ya este sexenio se acabó, cuando faltan 2 años. Crecimiento económico. Recuerdo cuando a Peña Nieto le faltaban 2 años, haberlo dicho en este mismo programa, que ya estábamos hablando de que iba a ser el siguiente presidente porque ya considerábamos el sexenio que se había acabado. Y recuerdo haber hecho la reflexión de que 2 años es lo mismo, es la mitad del periodo que tiene un presidente norteamericano. 2 años sirven para hacer muchísimas cosas y yo creo que si hubiese voluntad de corregir el rumbo económico en ciertas, sé que, o sea, no tengo un asidero para ser optimista, pero en estos 2 años se podrían hacer muchas cosas y ya estamos hablando del siguiente sexenio. Y tienen razón ustedes, o sea, en América Latina recuperaron ya el PIB per cápita pre-COVID. Ya no digas en Estados Unidos, en América Latina el pre-COVID. Nosotros todavía no alcanzamos la misma situación. Y un tema, ya no me queda tiempo, pero que tenemos que ver es el del Telecán, que pues entra el Temec. Me quedé en el sexenio pasado. El Temec, que pues vienen problemas económicos también por ese lado del maíz y del litigio energético, ¿no? No, bueno, yo tengo la impresión de que cambiar ya las grandes orientaciones. No, bueno, ¿Tienes déjame ser optimista. Está bien. Está bien, pero tienes presupuesto ya establecido, incluso esta idea de crear una línea aérea nacional. Tiene usted razón. No está en el presupuesto, ya es difícil. Yo lo que espero es que las borrascas del Telecán o del Temec no nos peguen, ¿no? Es decir, si 30,000 millones nos llegan como efecto, espero que no, como efecto de un panel que habíamos perdido, para la economía puede ser devastador. Yo espero que eso no lo tengamos y que tengamos, como decía, una economía inercialmente se desprende de los Estados Unidos en términos de números. Ellos crecen más que nosotros, lo cual es todo un drama, pero que no tengamos un aterrizaje estilo crisis, ¿no? Sino una especie como de declive suave. Pero les propongo que hagamos una breve pausa, regresamos en un instante. Y vámonos al tema político, que el año que entra estará predominado, desde luego, por lo electoral. Seguirá el debate sobre la reforma electoral en distintos niveles, en la Corte, amparos, a ver qué de eso queda y qué se echa para atrás. Eso sería importante porque puede determinar la viabilidad o no tanta, desde el punto de vista de muchos, de la elección del 2024. Pero de todas maneras, el 2023 creo que se va a centrar en dos líneas paralelas. Las elecciones de este mismo año, que es Estado de México, la más importante de las dos que va a haber, Coahuila, pero el Estado de México por su tamaño, por su presupuesto y por el simbolismo político que puede tener. Mucha gente está diciendo, esa es la batalla decisiva. Si ahí gana Morena, ya ganó el 2024, o a la inversa. No necesariamente, pero sí puede influir muchísimo, desde luego. No ha sido así en otras ocasiones, pero sí puede influir mucho. Entonces, las incógnitas que están ahí es, ¿se hace coalición o no? ¿Se pule bien la coalición opositora? ¿Le entra Movimiento Ciudadano? Parece que no, por lo menos no en este año. ¿Qué tan determinante es esa línea de Movimiento Ciudadano por su lado para que Morena pueda ganar el Estado de México o
o se une con la coalición, lo veo muy difícil. En fin, todo eso estará en torno a estas elecciones de este año, pero también paralelamente viene toda la preparación de la elección del 24, que continúan las precampañas, la oposición ya va a tener que aterrizar más sobre definición de proyecto, cosa que no ha hecho, sobre qué precandidatos van a pelear y sobre algo muy importante que tampoco creo que se ha definido, que es el procedimiento. Si llega a hacerse la coalición PRI-PAN-PRD, y de nuevo la incógnita de si Movimiento Ciudadano se va a unir o no en esa gran coalición, pero también qué procedimiento, que es para mí fundamental, se establece para nombrar al candidato de la oposición, si se van a poner de acuerdo, si van a reconocer ese resultado. Eso es una parte muy complicada, pero determinante para ver qué va a pasar en el 2024. Yo creo que es verdad, lo del Estado de México, no, por lo menos en el siglo XXI no ha funcionado. El que gana el Estado de México no gana la presidencia, pero bueno, ese es ciertamente, no anticipa, pero como tú dices, es el control del padrón más importante. Yo creo que lo más interesante del año, lo que tú dices es muy importante, pero creo que lo que se va a llevar la atención es el proceso interno de Morena. Y hay 3 elementos que van a generar una gran discusión. La primera es cuándo se bajan, si se bajan las corcholatas. Se bajan en marzo, se bajan en abril, es decir, yo creo que hay un tema abierto, sumamente interesante. La presión que hoy tienen es enorme de seguir haciendo campaña, utilizando puestos públicos. Además, el costo de la gestión gubernamental contamina sus aspiraciones. Ya a finales del año pasado platicamos de Claudia Sheinbaum ante los crímenes o intentos de crimen de gran impacto, cómo le va pegando a sus aspiraciones. ¿Cuándo se bajan? Si es que se bajan. Lo segundo es si debaten o no debaten. Es decir, vamos a ver en una mesa debatiendo a Adán Augusto, a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum diciendo que hay que cambiarle. Hace un ratito decía yo el modelo económico. A mí me encantaría oírlos decir, a ver, mis ideas de hacia dónde se mueve esto. Pues supongo que al gobierno de López Obrador lo encontrarán todos ellos fascinante, histórico, trepidante. Ahí no habrá debate, pero sí que están pensando cada uno de ellos. Sería, yo creo, muy bueno para ¿cómo se llama? Para la democracia mexicana. Y la otra es si finalmente se acepta o no se acepta la encuesta esta grandotota con una pregunta restrictiva, es decir, usted con urna simulada, ¿a quién elige? O si optan por un mecanismo mucho más saludable. Sí, es el de Ebrard. La propuesta de Ebrard, es decir, si lo hacen, o la propuesta tradicional de tengamos una encuesta en donde ponderemos 18 factores y el que decide finalmente es el presidente, o decide, como en Coahuila, y ahí dejo mi comentario, que bueno, pues sí ganó Guadiana, pero vamos a pedirle a Mejía, como me cae muy bien, que sea el delegado del presidente, a pesar de que es subsecretario, delegado del presidente en Coahuila. Es decir, si la corcholata que él quería no gana, va efectivamente a decir, bueno, pero a este lo nombro como delegado. Yo creo que ahí están los 3 nudos más interesantes del año. Oye, y una pregunta, ¿se queda de delegado y de subsecretario? Sí, Las sí, dos claro. cosas al mismo Eso tiempo. anunció para determinados proyectos. Les va a sorprender, pero estamos ahí nada más en la política electoral y lo único que añadiría sería que la primera aduana que tenemos que cruzar es, en efecto, la elección de los 4 consejeros del INE, que tiene que ocurrir en abril, el 3 de abril, si no me equivoco, y esa es la primerita que nos va un poco a dar el tanteo de cómo está la temperatura del agua. Y me quiero salir un poco de la política electoral porque la política va más allá de las elecciones y irnos, uno, a este ambiente de polarización. El presidente dice que no es de polarización, que es de politización, que hemos vivido en el 2022, bueno, desde que inició el sexenio, pero particularmente en el 2022, creo que nuestros gobernantes y la clase política en general tendría que sentarse a hacer una especie de pacto, de decir, oye, de no agresión para no seguir con esta polarización en el país. Y el segundo tema que les quiero plantear en política es el de la militarización, ¿sí? Que entra dentro de un esquema en donde se trastocó el sistema político mexicano porque las Fuerzas Armadas, que eran un sector, una pieza del rompecabezas que estaba aquí en esta esquina, pues, bien, malo, regular, pero estaban ahí fijas sus funciones, su tarea, su presencia o no presencia, y esa pieza se movió, bueno, no se movió, la movió López Obrador y hoy es un actor político. ¿Qué va a ocurrir una vez que resuelvan los ministros y ministras y una vez que sigan creciendo el presupuesto
y las facultades, las tareas que se le han dado a el ejército. Yo creo que esa es una incógnita política muy importante que hay que tratar. Sí, sí lo es. Estoy de acuerdo contigo, María Amparo. El ejército, las Fuerzas Armadas, el papel que jugaron antes no era nada secundario, era un papel central pero silencioso. El ejército era parte del partido. En este libro de Un general sin memoria que se acaba Lo citaste. de publicar, pues es clarísimo, el ejército recibe la orden, Echeverría va a ser el candidato, es decir, va a ser el presidente, y usted, comandante de la zona, lo recibe y le facilita todo, etcétera. O sea, la presencia política estaba, sí, pero estaba callada. Ahora es otra forma de presencia política y ahora tienen que responder. Allí no tenían que responder. El comandante de la zona no tenía por qué decir: yo hice esto, facilité esto, hablé con Echeverría, le dije cuáles eran los problemas, porque tenía la función de Secretaría de Gobernación. Aquí él identificaba, son los estudiantes y el Cerro del Mercado y hay que hacer tal y cual cosa. Ahora ellos tienen que dar cuenta, antes no, se la daban al presidente y ahora lo van a tener que hacer, y eso les va también a llevar, supongo yo, a formas nuevas. Ellos van a tener que decir qué se hizo con las aduanas marítimas, la Armada, qué se hizo con la administración del aeropuerto, el ejército, qué se hace con la Guardia Nacional. Ahora sí van a tener que dar cuenta, y no estaba en su cultura, pero esperemos que se adapten. Sí, lo del ejército desde luego es un tema ahí muy importante, pero vuelvo un poco a lo de la polarización. No va a disminuir, al contrario. Las elecciones en casi todas partes del mundo son polarizadoras por definición. En los meses previos empiezan los choques, los ataques, las campañas negativas, etcétera. Lo normal es que una vez pasada la elección, sobre todo si se pone todo el mundo de acuerdo en que el que ganó, ganó, etcétera, desciende, ¿no? Aquí el problema es que después del 2018 se continuó, y yo más bien siento que la polarización ha ido creciendo, y de aquí a la elección del federal va a incrementarse. Yo veo, ojalá me equivoque otra vez, yo veo muchos señales de que podamos volver a tener una crisis de fin de sexenio. Después de mucho tiempo, crisis entre política, espero puede repercutir en lo económico, pero como en otras ocasiones, tuvimos una crisis de fin de sexenio 76. Económico, político un poco, 82 económica muy grave, 88 no se diga, 94 no se diga, en 2000 bajó, 2006 hubo el conflicto postelectoral, pero que no repercutió tan negativamente durante todo el sexenio, hubo todo lo que sabemos que hubo, y luego en el 2012 tampoco, ni en el 18. Espero que nos equivoquemos, pero... Yo lo económico no lo veo, yo donde veo el mayor riesgo es el tema de los crímenes de alto impacto. O sea, los últimos 3 sexenios se han desfondado, los muertos de Calderón, los muertos de Peña Nieto, y vamos a cerrar un sexenio con más homicidios que cualquier otro en la historia contemporánea. Y el tema que platicábamos a finales del año pasado de Gómez Leiva alertó absolutamente a todo el mundo. El sexenio de Salinas, digo, nosotros tenemos cierta edad, los más jóvenes preguntarán cómo iba. El 93 estaban felices, o sea, era igual que ahora, todo era estelar, todo era maravilloso, íbamos al primer mundo, el país había cambiado. Y los crímenes de alto impacto, que tú no puedes controlar, pero cuando tienes crimen organizado teniendo esa fuerza y ve un gobierno otoñal o declinante, te puede generar un problemón muy serio. Y yo creo que, más que en lo económico, yo sostengo que en lo económico este gobierno ha sido más ortodoxo de lo que le queremos reconocer. El gran tema puede venir de ahí, y ahí hay un elemento imprevisible, ¿no? Secuestros, o sea, estos temas sí generan una inestabilidad política muy fuerte y te pueden mover la certeza de un presidente hiperpoderoso por un presidente sumamente cuestionado. Y el crimen organizado tiene una parte que en México no controla, que es Estados Unidos. Estados Unidos no ha hecho su parte, y
el fentanilo está creando nuevas formas de penetración en Estados Unidos y la posibilidad de que aumente el poder del crimen organizado. Y por cierto, necesitamos Ayotzinapa. Y el 23 puede ser un buen año para que finalmente se dé una solución clara y aceptable para todos nosotros. El problema con el crimen organizado es que también incide en lo electoral, como hemos visto cada vez más en las últimas elecciones. Pero en fin, a ver qué sucede. Nos vamos al último segmento. Y es nuestro último bloque, pero vamos a lo más importante, que son los y las mexicanas. ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo les fue después de la pandemia que tuvieron todos? México tuvo un bajón, empresarios, clases medias, a los que más les pegó, como siempre, en esta vida, a los que menos tienen. Pero, pues, ¿cómo están nuestros indicadores básicos en derechos humanos, en seguridad, en salud, en educación? Y, pues, el año pasado, desgraciadamente, un poco, en parte, producto de la pandemia 19, 20 y 21, y ahora regresando, les deseamos mucho salud a todos, pero con un PIB que no alcanza a recuperar el PIB per cápita que tuvimos al inicio de la pandemia, pues todos están peor, o casi todos. Siempre hay unos poquitos que siempre van a estar mejor, pero casi todos están peor. En términos educativos es una gran preocupación. Hemos tenido 3 secretarios y secretarias de educación. Ha habido una deserción enorme, tanto en educación básica, sobre todo en los niveles más pobres, y en educación superior, en las clases medias, que son los que llegan a educación superior, y no hay un plan para recuperar esos niveles que ya de por sí eran bastante regulares en México en términos de la calidad de la formación. Y por el otro lado, el problema de la salud. No se trata únicamente de que hay un desabasto de medicinas que estuvimos documentando a lo largo del año pasado, pero bueno, pues desde esto le pasó a todos los países, desde bajar el nivel de esperanza de vida hasta una muy mala calidad de salud. Se quedaron 15 millones de mexicanos sin acceso a la salud por la desaparición del Seguro Popular y porque no cuajó esta idea del INSABI. Entonces, en las dos cuestiones que son más importantes para los mexicanos, salud y educación, pues va a tener que hacer un esfuerzo, redoblar el esfuerzo, porque los programas sociales, pues algo alivian, sin duda que algo alivian. Algunos de ellos son regresivos, como el de adultos mayores, que no estamos diciendo que se quiten ni mucho menos, pero es regresivo. Se beneficia más el 18% más rico, ¿sí?, que el 10% más pobre. Y esto, junto con eso lo dejo, movimientos muy importantes, quiero mencionar 2, mujeres y la situación migratoria. La cantidad de hombres, mujeres y niños en situación de desamparo total en la frontera norte y en la frontera sur. Esa es la sociedad ahorita. No es un problema realmente nuestro. ¿Con cuántos los compartimos eso de los migrantes? Sí, de acuerdo. Se supone que hay 100 millones de gentes que están ahorita, que han migrado en este momento, que ya no están en donde deberían de estar. Ese tema de la migración, cuando el país al que intentan ir, por lo menos los que pasan por México, cierra casi sus puertas, México puede hacer muy pocas cosas. En materia de salud, yo creo que lo que sería poner los cimientos es un sistema de salud general, que ya no haya seguro social y ISSSTE y un sistema de salud. Ya lo ha dicho el presidente, de que el modelo serían los países escandinavos. Ellos no están compartimentalizados. Todo mundo tiene acceso al sistema de salud.
porque durante un momento nuestro sistema de salud fueron las farmacias ¿El ahorro? del ahorro y esos con el médico al lado y que por 40 pesos. Ya no estamos para eso, y creo que la migración y salud, si en migración no tenemos el control porque nos rebasó y porque es un fenómeno que pasa las fronteras, en salud sí lo tenemos. Y ahí debíamos de poner el énfasis. Pues ojalá este año que arranca, y una vez que tenemos ya el balance de un seguro popular que desmontaron por meter un INSABI que no funcionó, decir, no soy ingenuo, ¿no? Decir, oiga, han fracasado todos los modelos que hemos planteado, vamos realmente a trabajar seriamente en un modelo de cobertura universal que requeriría, a mi juicio, 2 elementos fundamentales. Una, reconocer que tenemos que gastar 6 puntos del PIB. No alcanza el dinero para estar haciendo obras faraónicas y querer financiar con 3 puntos del PIB, que es lo que se lleva un sistema escandinavo. Y lo segundo es quitar pues un montón de particularidades que tienen los sistemas que a lo largo de los años se han venido dando. Entonces es un esfuerzo titánico de gran consenso político. Imposible de conseguir en un ambiente de polarización donde yo digo que tú eres vendepatrias y el otro no sé qué. Es gastarte un apoyo político importante en infiernillos en vez de conseguir un gran propósito nacional. Yo creo que es un buen año para la población porque sigue creyendo que, con esperanza, que su gobierno puede cambiar las cosas. Yo creo que si algo se le puede poner en el crédito a López Obrador es que logró cambiar el estado de ánimo de la gente, a pesar de la adversidad que hemos tenido con pandemia y otros factores. Que todo eso se utilizara en un proyecto como estos, es decir, vamos a consensuar un gran sistema, sería fantástico. Pero mi impresión es que seguiremos peleándonos por lo electoral y por todos estos asuntos que les divierten mucho más a ellos que eso. Bueno, igual diría, espero que nos dé tiempo, un gran modelo de consenso en materia de seguridad, que es lo que más le preocupa a la gente. O sea, tú describías a la sociedad, el 60 y tantos % de los mexicanos vive con miedo, y en el caso de las mujeres, ¿sabes a cuánto asciende, María Amparo? 75%. O sea, las mexicanas viven con miedo en este país. Por tanto, pues el gran propósito sería, la política no sirve para ver si debemos nombrar a los consejeros de una u otra manera, por Dios, es para ver si la gente puede, en este caso, con eficiencia gubernamental, vivir con menos miedo. Retomo lo de salud. Efectivamente, lo ideal sería un sistema universal de salud. Ojalá se trabaje en ese sentido con ese proyecto. Pero las deficiencias que teníamos se trataron de compensar parcialmente con el Seguro Popular. Y fue bajo gobiernos neoliberales y particularmente panista. O sea, esta narrativa de que ahora vienen los proyectos sociales y antes no había nada, no es cierto. Podrían ser perfectibles, podrían ser quizá con corrupción, que esa fue la justificación para quitarlo. Total, nunca supimos de dónde, de qué tamaño era la corrupción, ni si hubo responsables o no. Y se podía haber combatido sin perder y dejar a tanta gente fuera del sistema de salud. Pues lo que yo digo es, sí hubo programas sociales y se podían mejorar, por supuesto, y tienen deficiencias, por supuesto, todo es perfectible, pero no es la cosa de blanco y negro, de que antes había un descuido total y absoluto, y al contrario, ahora paradójicamente, precisamente por hacer las cosas de manera quizá muy abrupta, mucha gente se quedó sin ningún sistema de salud. No sé exactamente cuántos, pero muchos sí. 15 millones es lo que dicen los... Hay unos que dicen, bueno, parte de eso se recicló con el INSABI, en fin, pero sí ha quedado mucha gente fuera sin nada. Entonces, digo, ojalá que los programas sociales no queden solamente en unos cuantos, además muchas veces con vínculos electorales, sino que de verdad empiecen y de manera rentable a llegar a donde tenían que llegar. Aquí lo paradójico del Seguro Popular es que los grupos que en principio son prioridad de este gobierno son los que fueron más afectados. Así es, tienes toda la razón y les voy a pedir que me disculpen, pero me voy a contradecir con respecto a lo que dije hace un momento en el otro bloque sobre los 2 años. Creo que 2 años sí serían suficientes, Lorenzo, como tú dices, es una tarea titánica, pero los 2 años que restan sí serían suficientes para poner los cimientos. Ya no hicieron la seguridad. Que pongan los cimientos para que, comenzando el nuevo gobierno de Morena, de Va por México, me da igual,
pero que se atiendan estos programas que pues fracasaron hoy en día. Y lo de la violencia que traes justamente a la mesa, que es el primer problema, más que alimentación, más que economía, dice la gente, pues yo me pregunto si no nos dan, ¿verdad?, un bono, ¿sí?, para seguridad, como si nos dan, les dan a los que menos tienen un bono para educación, una beca, etcétera. No nos los dan para violencia. Que le quede claro al gobierno mexicano que con esos bonos, sí, que bueno, insisto, que los den, no van a resolver el problema ni de educación ni de salud, como no resuelven el de violencia. Entonces, necesitamos políticas públicas en estas tres áreas para merecer algún mérito, ¿no?, en este país. Yo creo que medir, Duflo lo pone, dice, las políticas públicas, las sociales, se tienen que medir y ver si dan resultados, sobre todo si le cambian la vida a la gente. Sabemos que puede tener un sesgo electorero, una política universal, pero si tú vas y analizas cómo le cambias la vida a la gente, podrías efectivamente tener mejores resultados. Y también la educación, yo espero que la UNAM, que también en este año elige el relevo de rector, tenga un relevo pacífico y también siga, que es creo que es un tema delicado, que pueda seguir dando, siendo un ejemplo de movilidad social. Todo joven que ingresa a la UNAM tiene expectativas de ver que su vida cambie. Sí. Espero que todas las instituciones de educación ofrecieran esa promesa a los jóvenes. Pues con esto nos vamos en este primer programa del año. Les deseamos a todos ustedes, mexicanos y mexicanas, un gran 2023. Nuestro deseo es seguirlos acompañando en este año y que ustedes nos sigan acompañando. De verdad, un abrazo para todos.